Ok, Diana, muy amable. Mi aporte va con un poco de problemas de comunicación. Me encuentro un poco alejado de la civilización, pero referente al foro, según el artículo en mención sobre el precio de la gasolina, pues debemos reconocer que Colombia es el productor, de la materia prima, en este caso el petróleo. Y además le vende a Estados Unidos, donde el salario mínimo es aproximadamente 6 veces mayor que el de Colombia. Sin embargo, Estados Unidos paga un 35% menos por un galón de gasolina de lo que se paga acá en Colombia, por ese mismo galón. A pesar de la caída internacional de los precios del petróleo, pues la gasolina no baja, por las altas restricciones presupuestarias impuestas por nuestro gobierno a Ecopetrol, que a su vez representa la mayor fuente de entradas económicas para el Estado, de tal forma que al caer los precios del crudo del gobierno, ve amenazada su mayor caja, en este caso Ecopetrol, de la cual es dueño hasta un 80%, hasta ahora, ya que si siguen vendiendo nuestras empresas tipo patrimonio, nos iremos a quedar sin nada. Luego, para suplir la no entrada de ingresos por la caída de los precios del petróleo, entonces aplica un impuesto del 53% de lo que paga cada ciudadano por un galón de gasolina. En los últimos 12 meses, el Estado recibió alrededor de 4 billones de pesos colombianos por impuesto al combustible y sin tener en cuenta su 80% de utilidades. Y lo peor de todo esto es que no vemos esas ganancias reflejadas en inversión social, ni en educación, ni en carreteras. Los avances son muy pocos, por eso cuando el autor habla del impuesto a la gasolina adicional a la utilidad que genera la misma, como cualquier otro impuesto, el comportamiento de la economía es el mismo. Es decir, que en un costo adicional trasladable al consumidor final, en este caso nosotros los colombianos, los que siempre pagamos los platos rotos. ¿Por qué es importante estudiar la economía de un país? Pues es fundamental entender la asignación de los recursos, la distribución de los ingresos, los movimientos de los mercados y la dinámica micro y macroeconómica de un país. Todo esto nos va permitiendo conocer la realidad económica de nuestro país como tal. Por eso la importancia del estudio de la economía de cualquier país es necesaria, ya que por ejemplo el tema que tocamos hoy, los precios de los combustibles, es un tema que todos los colombianos, todos los ciudadanos debemos conocer, al menos someramente, y saber cuánto nos están cobrando más. Como conclusiones podemos decir que siendo Colombia el productor de la materia prima, el petróleo, no deberíamos estar pagando un precio tan alto por la gasolina, siendo esto un producto que se saca de nuestros suelos. El precio de la gasolina no debería subir tanto, al menos ser un poco acorde con el salario mínimo en Colombia y no rebasar esa barrera de los altos costos. Se estaría de acuerdo con un aumento moderado del precio de la gasolina, siempre y cuando las utilidades de Ecopetrol se destinaran a mayor inversión social, mejor educación, mejoramiento de vías y mejor inversión social. Muchas gracias por el momento. Le doy paso a nuestra compañera Mariluz.